Aquí estamos de vuelta. Una nueva temporada de directos y hoy para inaugurar esta temporada la camiseta del Jimby Cartagena, el equipo de fútbol sala de Cartagena. Y hoy voy a hablar con Angélica Morales en cuanto podamos mantener la conexión. Le he enviado la invitación a ver si podemos mantener esta conversación, este directo, sin ningún tipo de problema. Vamos a hablar de esta novela. Estás en mis ojos, que es su novela más reciente, publicada, publicada en este mismo año 2025. Hola, Hola, buenas tardes. es que soy un poco negada para las cosas del... Ya. Oh, No oh, pasa nada, no pasa nada. disculpa, disculpa. Pues no, pues, Es que pues nada, tengo... Ahora, 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 gracias, José. Ahora, disculpa. no pasa ¿Qué nada. tal? Vale. No te veo a ti, Kiko, no te veo. Yo sí te veo a ti, pero de todas formas, no te Mm, preocupes porque cuando terminemos el directo y se quede grabado, en el perfil vale, saldremos los dos. vale. Ay, que me pasa fatal, he sudado y todo. Te digo, Pues nada, pues ya estamos aquí y vamos, ya y estoy aquí, empezamos, ya estoy aquí, Kiko. ya Oye, empezamos. antes de empezar, que tienes que seguir intentando lo de las Ajá. oposiciones, ¿eh? No te preocupes, que esto le pasa a todo el mundo. Y tú sigue, que el que sigue la consigue, ¿vale, Kiko? Pues por supuesto, esa es la meta de Eso, seguir eso, y no desanimarme. eso. Bueno, pues vamos a empezar el primer directo de esta nueva temporada, como siempre digo, Qué y es, bien. y es tu segunda visita a los directos sobre Héctor Alfa. Mi segunda Y, y- visita, sí. y por si todavía hay alguien entre mis nuevos seguidores, desde que hablamos la otra vez hasta ahora, que todavía no sepa quién eres, recuérdanos quién es Angélica Morales. Bueno, pues Angélica Morales es una chica, aunque ya es una señora, pero siempre será una chica, que escribe, que vive en Huesca, que ha publicado una primera novela con destino que fue La Casa de los Hilos Rotos, que fue cuando tú y yo nos conocimos, Kiko, y estuvimos en un directo también, y ahora he sacado una nueva novela que se llama Estás en mis ojos, y es la que vamos a hablar sobre Hélène Roger Violet. También soy poeta, escribo poesía, escribo relatos, soy actriz. He grabado el audiolibro también de Estás en mis ojos, así que también lo pueden descargar los lectores que les guste más escuchar que leer. Y bueno, pues ese soy yo, una mujer normal que escribe y le gusta contar historias y le gusta sobre todo que los lectores se emocionen con lo que yo escribo, que para mí es lo más importante. Y el audiolibro de Estás en mis ojos, en Audible o en qué plataforma. En Audible lo podéis encontrar. Vale. En Audible está. Sí, sí. Además, hace muy poquito que ha salido, hace 2 semanas. Está recién salido. Bueno, pues nada, pues ya que lo he sacado, hoy hablamos de Estás en mis ojos Ujú. y la primera pregunta que te quería hacer es la idea primigenia de la novela, cómo surge, cómo te llegó la historia que Mm. narras en la novela. Pues mira, si te soy sincera, a veces las historias vienen a uno o las busca, pero esta vez vino de parte de mi agente literaria, que encontró la noticia de la muerte de Hélène Roger, bueno, de la muerte no, seamos claros, del asesinato de Hélène Roger Violet. Y la verdad es que la noticia le estremeció, me la pasó y me dijo, Angélica, yo creo que tú
vas a escribir esta historia y vas a saber escribir muy bien esta historia. Y yo estuve investigando, viendo a ver si alguien había escrito más sobre el asesinato, sobre la vida de Hélène Royer Violet, vi que no había nada y como siempre pensé, como me pasó con Otica la otra vez, pues que esta mujer es la trayectoria profesional y la trayectoria de vida de Hélène Royer bien merecía ser contada y entendida y escuchada por todos los lectores, ¿no? Y eso es lo que me impulsó a escribir Hélène Royer. Porque fíjate, me costó mucho escribirla, me costó mucho llegar a escarbar sobre su personalidad, cómo sería, porque la agencia existe, existen muchos documentos sobre todo fotográficos, muchas fotografías de su familia, de ella, pero como siempre nos encontramos con que la vida privada no hay nada donde poder, de esos hilos donde los escritores tenemos que tirar, ¿no? Así que la he ficcionado, me ha tocado ficcionar su vida y ha sido complicado porque era una persona muy diferente, una mujer muy distinta a Oti Berger, era una mujer pequeñita, era una mujer no demasiado agraciada, no demasiado glamurosa, pero una mujer lista, inteligente, con una intuición bárbara y capaz de hacer negocio donde solo había cenizas, ¿no? Y eso me impulsó mucho, el hecho de que una mujer tan pequeña pudiera llegar a ser una mujer tan grande en el mundo de del fotoperiodismo que estaba copado, como tú bien sabes, por los hombres, ¿no? Y ser la primera mujer que además fundó una agencia en París y la primera mujer, la primera fotógrafa que retrató la contienda, la guerra civil española en la Seu d'Urgell y gracias a eso pues se puso, por decirlo de alguna manera, en el foco del fotoperiodismo, ¿no? Así que con todas esos ingredientes de vida y de profesión, pues me pareció que escribir la novela de Hélène Royer era muy apetecible desde el punto de vista de un autor y también era un pequeño acto de justicia, ¿no? Efectivamente, porque reconozco que yo desconocía totalmente la existencia de Hélène Royer y gracias a tu novela pues encontramos una mujer sí, valiente y digamos y echada para adelante sin miedo a nada, sin miedo a lo que nos rodeaba. Y fíjate que Hélène Royer venía de una familia muy intelectual y muy importante en París. Su padre había sido fotógrafo, su abuelo también, su tío también, inventores. O sea que ella venía de un mundo aristocrático, intelectual, llamarlo de alguna manera, de París, ¿no? Si alguien es de París, París, era Hélène Royer Violet. Y no solo tú no la conocías, sino que cuando a lo largo de esta trayectoria de presentaciones que he ido teniendo, y he contado con el apoyo y la presencia de fotoperiodistas de verdad, me reconocían que no la conocían, que no conocían a Hélène Royer y que tampoco conocían la agencia Royer Violet, y muchos han ido estas vacaciones a París, ¿no? Y me han mandado fotografías en la agencia y con las famosas cajitas verdes que hablo en la novela. Ay, entonces, a día de hoy la agencia fundada por Helen sigue abierta. Sí, sí, sigue vigente, lo que pasa que ya no es una agencia, sino que se ha convertido en una especie de sala de exposiciones. Vale. De hecho, cuando yo iba a escribir el libro, en 2021, antes de la pandemia, se hizo un homenaje se hizo una exposición homenajeando a la figura de Hélène Royer, que se llamaba Los viajes de Hélène. Fíjate que quitaron a John Fisher de la portada, ¿no? Como decirlo, de alguna manera borraron su nombre y solo hicieron la exposición titulada Los viajes de Hélène, y fue después de la pandemia. Y por eso yo esa noticia también la aproveché para en el libro, que es cuando Isabel Santolaria le encargan escribir las memorias de Hélène, y ella aprovechó que es verdad el hecho de que le van a dedicar una exposición en la agencia para que también ese mismo día pues se presenten las memorias de Hélène Royer, que por supuesto esto es ficticio, me lo he inventado yo, pero para que veas que los hilos de la realidad y de la ficción siempre van unidos, ¿no? Ella fue la primera fundadora de una agencia y la agencia sigue en pie, sí. Y ahora entremos dentro de lo que es la novela en sí, pues para la gente que todavía no la ha leído, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué les dirías?
Pues mira, ha surgido una especie de controversia que tú además como lector, que eres muy lector de novela negra, que tú eres un gran especialista, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ya sabes que a veces tú escribes una novela y yo creo que la Ujú. novela de Len Roger tiene muchos ingredientes de muchos géneros diferentes, ¿no? Es un poco inclasificable. Y lo curioso es que me han puesto en, la no- en las estanterías y en los títulos, ¿no?, de novela negra. Y hay lectores que se han quejado de que no es una novela negra. Pero fíjate, yo arranco con el crimen verdadero de Hélène Roger y con una investigación por parte de Isabel Santolaria, que es una joven inspectora española de origen de Huesca, de un pueblecito de hecho, que Ujú. investiga el asesinato, que luego no llega, no puedo contar más porque tenéis la novela, en fin, ella investiga el asesinato y 34 años después la agencia le manda a escribir las memorias. Este arranque, yo creo que este arranque que yo propuse, un arranque como un thriller, funciona muy bien porque es una realidad. Yo aproveché este asesinato para contar desde la muerte, partir desde la muerte para luego conocer la vida y la memoria hasta volver al día de la muerte. Es una novela cíclica. Pero Ujú. es verdad que no es un thriller, pero pero también es un thriller. Es un thriller, es una novela costumbrista, es una novela de memoria, es una novela de segundas oportunidades, es una novela de personajes, es una novela de paisajes, es una novela que cuenta la historia del siglo XX a través de las fotografías y de la vida de Len Roger. Así que yo creo que es una novela que engloba todos los géneros y es una especie de collage, ¿no? Pero lo que el lector va a encontrar va a ser la vida de Len Roger, muchas veces ficcionada, porque ya te comentaba antes que he Claro. encontrado muy poquitas cosas de su vida íntima. Va a encontrar los viajes de Len porque Len viajaba por todo el mundo, sobre todo en el periodo allí donde había guerras, donde había conflictos, estaba ella. Viajó estuvo en la Segunda Guerra Mundial acompañando a los aliados, estuvo en Cuba, estuvo en Argel, estuvo en África. Ella era una mujer que retrataba también a los actores de Hollywood, a los bohemios de París, pero sobre todo era una mujer de acción. Donde estaba la acción, ahí estaba Hélène Royer, ¿no? Era una gran fotógrafa, no diría una artista de la fotografía, que creo que eso es algo que ella tenía una espinita, pero sí que sabía retratar el alma y sabía retratar lo que iba más allá de la superficie, ¿no? Por eso para mí es una fotógrafa única y es una fotógrafa muy completa. Y los lectores también les invito a que pueden ver la página que existe, donde pueden ver fotografías que hizo Hélène Royer y Jan Fischer. No nos olvidemos de que Jan Fischer y ella formaban esta agencia, aunque él haya sido el asesino de su mujer. En la agencia, buscáis agencia Roger Violet y podéis encontrar pues fotografías que hizo Hélène, fotografías de su familia, fotografías que hizo su tío, que hizo su padre, y bueno, ahí tenéis, es la memoria histórica del mundo y sobre todo de París. Así que es una novela muy collage, es una novela que rompe mucho los convencionalismos y es algo que a mí me gusta mucho. No me gustan las etiquetas, no me gustan los tabiques a la hora de crear y por eso creo que Estás en mis ojos es una obra que sobre todo habla de vida, es una obra que respira y es una obra que, bueno, que aparte de que nos da a conocer la historia de una pionera como fue Hélène Royer, también el personaje que es el ficticio, que es Isabel Santolaria, también encontramos otros secretos de familia, otra memoria personal y una historia de segundas oportunidades y sobre todo una historia muy íntima de familia que ya sabes que a mí eso me gusta mucho, ¿no? Los secretos familiares y la historia, esa que no se ve entre las familias, es lo más interesante, ¿no? Totalmente. Y el tema de entonces, y el tema de la documentación para saber quién era Helen Roger Violet, cómo fue esa documentación. Han mencionado antes que había poca información. Entonces, ¿cómo ha llevado a cabo la documentación? Pues mira, como estaba todo en francés, he aprovechado que mi marido es bibliotecario y con la Universidad de Zaragoza, pues hemos contactado con la Universidad de París, con las bibliotecas de París, con la hemeroteca de París, y entonces hemos conseguido artículos, sobre todo del asesinato de Hélène Royer por parte de su marido, de Jan Fischer,
y hemos encontrado muchos documentos. Luego había documentales que también he podido ver que hablaba gente de la agencia, trabajadores de la agencia, que hablaban del funcionamiento, sobre todo de la agencia. Eso para mí era muy importante, cómo funcionaba el Enroller, cómo dejaba, cómo trataba a los fotógrafos, cómo cedía el material. Esto está muy bien documentado en la novela y eso era muy importante porque, a fin de cuentas, la agencia es un negocio, ¿no? Y yo nunca había sabido cómo funcionaba de una forma interna esta agencia. Y toda esta información la hemos ido consiguiendo pues a través de las universidades, de la hemeroteca, traduciendo muchos artículos en francés al castellano para poder entender. De la familia nada, pero sí que cosas curiosas que hayas podido leer, que los lectores ahora no saben y no les voy a hacer ningún spoiler, pero si tú, Kiko, has leído ese capítulo de Pierre Relate, te suena, ¿verdad? Cuando ella Sí, está exiliada, pues eso fue verdad, por ejemplo, eso también lo encontré, a que parecía una fantasía eso. Dices, ¿cómo sí, puede ser? ¿Se le puede ocurrir a alguien eso? Eso es mentira, se le ha ocurrido a Angélica. No, eso es verdad. Para que veas hasta qué punto Hélène era negocianta, era pensadora, era inteligente y tenía en las venas, ¿no? Ella veía el negocio, ella por eso cruzó cuando estaban la idea de hacer el libro surgió porque Hélène fue la primera en retratar la guerra civil, como te he dicho antes, pero es que Hélène y Jan Fischer estaban trabajando en un periódico de Francia, les encargaron hacer un reportaje sobre los Pirineos de las primeras vacaciones pagadas en Francia, que aquí no había llegado. Y entonces ellos estuvieron en los Pirineos, en pueblecitos, haciendo un reportaje para viajar, para incitar a la gente a que luego cuando tuviera vacaciones, pues se gastara el dinero e hiciera vacaciones, ¿no? Y en esas excursiones, cuando llegaron a Andorra, Hélène se dio cuenta de que veía gente cruzando la montaña, las fronteras, ¿no? Y dijo, ostras, está pasando algo al otro lado. Y entonces le dijo a Jan Fischer, está pasando algo, vamos a cruzar la frontera porque yo creo que pasa algo. Y Jan Fischer no quería seguir con el reportaje, pero ella dijo, no, yo voy a cruzar, vengas tú o no vengas. Y efectivamente se encontró con los primeros exiliados de la guerra civil, ¿no? Y fue cuando ella hizo esa serie de retratos que luego vendió a la prensa extranjera y fue lo que le reportó pues un gran dinero y sobre todo ponerla en la diana del fotoperiodismo. Con un poquito de dinero que le dio su padre y ese dinero de las fotografías que había hecho en la guerra civil, porque ella vino varias veces a la guerra civil, fotografió muchas veces la guerra civil, pues con eso ya montó la agencia en París, ¿no? Así que el Enroller tenía mucha importancia y yo he querido que Isabel Santolaria fuera de Huesca porque también estaba el Pirineo y de alguna manera la historia de Hélène Roger empezó en el Pirineo y luego Isabel Santolaria viene de un pueblecito del Pirineo donde las mujeres iban a trabajar a Francia, las llamadas golondrinas, que Rosalena ha hecho en una canción tan bonita. Las golondrinas iban desde el valle, desde los valles de Hecho y Ansó, cruzaban para trabajar en las fábricas de alpargatas de Francia, de Mauleón. Entonces, yo quería que las dos mujeres de alguna manera hubieran estado abrazadas por la piedra. Hélène vive en París, en el glamour, sin embargo, Isabel Santolaria, cuando irá a buscar respuestas de su propia vida, regresará al pueblo que es Hecho, ¿no? Entonces, los dos escenarios son un escenario muy grande, que es París, y un pueblecito pequeño, que es Hecho, ¿no? efectivamente. Te quería comentar que la parte esa, la escena esa en la que Helen decide retratar pues la oleada de primeros exiliados en la guerra civil, cuando la plasma en la novela, me gustó, cuál fue su reacción de querer hacerlo. Sí, es que Hélène, aparte de ser negocianta, también era muy humana, ¿no? Ella quería comprender el alma humana y ella estaba en la parte de los débiles, ¿no? Y estaba en la parte también de la gente que se arriesgaba. En la parte de Cuba, por ejemplo, que es un capítulo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Cuando está ahí en Cuba con los guerreros, ¿no? Cuando está atravesando la Sierra Maestra, ¿no? Y ella era una mujer que se acoplaba mucho al ritmo de las tropas, viajaba con los soldados, bebía con los soldados, bromeaba con los soldados.
Y eso era algo que Jan Fischer no podía soportar, porque su marido era un hombre muy introvertido, era un alemán muy hacia adentro, y todos estos celos que fue acumulando Jan Fischer a lo largo de los años, porque no hay que olvidar que el matrimonio y Jan Fischer fueron los que crearon la agencia, ellos fueron los que estuvieron siempre juntos, y no hay que olvidar que Jan Fischer fue el que asesinó a su esposa cuando ella tenía 83 años, una anciana. Eso fue lo terrible del crimen, por eso conmocionó tanto a París, ¿no? Por el hecho de que como un matrimonio que a todas luces era un matrimonio feliz, era un matrimonio muy famoso, que todavía la agencia funcionaba, que eran dos ancianos pero que no se resistían a echar el cierre, que habían pasado muchas crisis porque seguían aferrados al blanco y negro y no querían fotografiar en color, odiaban los ordenadores y tenían sus cajitas verdes donde estaba todo, ¿no? ¿Cómo es posible que ese matrimonio que tomaba café todos los días en la Palette, cómo es posible que Jan Fischer, ese anciano tan encantador que parecía adorar a su mujer Hélène Roger Violet, fuera capaz de asesinarla, no solo de asesinarla, sino de asesinarla de la manera en que lo hizo, pues abriéndole la cabeza con una barra de hierro, llenándole la garganta de barbitúricos, degollándola, cosiéndola a navajazos, un crimen horrible que, bueno, que sacudió a toda la sociedad de aquel momento de los años en 1985, ¿no? Y creo que partir de ese crimen me hacía partir de un momento muy álgido, muy importante para ver cómo ese matrimonio que un día estuvo enamorado llega a eso, ¿no? Llega al desamor, llega al asco, llega al asesinato, ¿no? Y es lo que yo he querido mostrar en esta novela, que además de ser una novela que habla de la historia de la agencia y de historia de Hélène Roger, es una novela, Kiko, que no sé si la habrás visto, tú que la has leído, que habla del desamor, del desencanto de los años. ¿Cómo puedes llegar a odiar tanto a una pareja con la que has vivido toda tu vida hasta matarla de una forma tan cruel, ¿no? La novela habla de todo esto, habla de vidas, habla de mujeres pioneras, de viajes, de guerras, pero sobre todo habla de algo tan íntimo como es la destrucción interior del ser humano, ¿no? Ahora, hablando del título, ¿era el que tenías en mente del principio o estuviste barajando más de una posibilidad de títulos? Pues lo quería poner porque este título tiene un secreto, y es que Estás en mis ojos se llama así pues porque ella es fotógrafa y los ojos ya sabes que es lo que retrata, es lo que ve la destrucción y lo que ve también la belleza, ¿no? Y lo íntimo que no se ve, lo invisible. Pero también había una ciencia, una pseudociencia en el 19 que se llamaba optografía y que decía que tenía la creencia de que en la pupila de los muertos estaba impresa la última fotografía de lo que hubieran visto. Entonces eso le quería servir mucho a la policía para decir, bueno, pues si eso es cierto, si alguien ha cometido un asesinato, solo hay que ver las pupilas del muerto para ver quién la ha matado, ¿no? Una cosa que es absolutamente ingenua e imposible. Pero esa teoría la llevó a los libros Julio Verne, que ya sabes que a Julio Verne le encantaban todas esas cosas, de la optografía. Entonces yo me leí el libro de los hermanos Kipp y dije, ¡ay, qué bonito es esto!, ¿no? Y pensé, ¿y si el padre de Hélène Roger ha sido, porque el padre de Hélène Roger, el abuelo de Hélène Roger era profesor de Derecho y Julio Verne había estudiado Derecho? Yo dije, pues ¿por qué no había sido el padre el abuelo de Hélène profesor de Julio Verne? Se han conocido y de repente ahora que está a punto de morir, con esto de que comparte lo de la pseudociencia, van a verlo a su casa cuando Hélène es muy pequeñita. Y entonces Hélène, había una escena que me la cortaron los editores, pero escribí una escena muy bonita. Era ella de pequeña con sus padres cuando van a ver a Julio Verne, que ya está a punto de morir. Ella se escapa, va a su biblioteca, coge los hermanos Kipp porque estaba ilustrada, le gustan las ilustraciones, se queda como enamorada, sorprendida. Y ese libro Julio Verne se lo regala porque ve en ella a una niña muy despierta y dice, tú de mayor vas a ser un lince. Y entonces le regala ese libro, y ese es el libro que su padre le lee todas las noches, ese libro donde la ortografía está presente y donde la muerte se queda grabada
como una fotografía de plomo en las pupilas, ¿no? Y el padre de Hélène Roger creía mucho en eso y eso se lo transmitió a Hélène. Y Hélène, aunque era una mujer más inteligente, era muy inteligente y no creía en eso, porque a fin de cuentas eran como cuentos de niños, ¿no? Ujú. Pues de alguna manera lo tenía en su mente siempre. Y cuando Jan Fischer asesinó a Hélène Roger, sus ojos quedaron abiertos. Yo he querido que sus ojos quedaran abiertos. Entonces él intenta cerrárselos, pero no puede. Y como él también conocía esa ortografía, él sabe que él está ahí, en ese crimen, que su rostro está en los ojos de su amada, en los ojos de Hélène Roger. Por eso intenta cerrárselos. Y por eso me parecía que la novela tenía que llamarse Estás en mis ojos. Estás en mis ojos como algo muy hermoso, decir, estás en mis ojos, estás para siempre en mí, estás en la belleza de una fotografía de la vida, incluso para los lectores, ¿no? Ahora los lectores están en los ojos de Hélène, ¿no? También era como esa parte de decir, no te olvido, Jan Fischer, cabrón, estás en mis ojos. Buena sentencia la última que has dicho. Claro, claro. Me gusta, me gusta. Bueno, y Bueno, tú sabes que tienes aquí un cameo, ¿no? sí, eso te iba a decir, que te va a dar las gracias por la especie de cameo. Hombre, pues mira, Pico, primero, me encanta, te sigo mucho y además sigo tus recomendaciones porque algunos libros me seducen mucho y me los leo. Me gusta porque además nos tratas muy bien a todos los autores, eres muy cariñoso con todos nosotros y eres un gran lector y queremos gente como tú, queremos muchos Kikos, que la inteligencia artificial haga muchas reproducciones de ti para el futuro, para que nos lean mucho. Y pensé que era un bonito detalle de tenerte de superlector alfa, además con el malote, ¿no? Con Sí, Jan Fischer en la cárcel. Y tú, bibliotecario de la cárcel, que me parecía que mejor, ¿no? Que mejor trabajo, ya que te meto en la cárcel, pues te meto con libros, que es lo que más te gusta, efectivamente. ¿no? Y fíjate, Efectivamente. en la novela siempre hay guiños de gente que quiero. En la novela hay, también estás tú, que te aprecio y te tengo mucho cariño. Está mi tía Chon, que está en el pueblo. Hay gente que va saliendo siempre en mis novelas. Está el pueblo de hecho, que es un pueblo que adoro. Casa Martina, que es una casa de un poeta, Emilio Gastón, un poeta muy importante en Aragón, un nube pensador, que me prestó su viuda la casa para que yo pudiera hacer la casa Martina. Así que la novela también tiene un bagaje sentimental, porque la gente que quiero siempre me gusta ponerla a jugar como si estuviéramos haciendo teatro, ¿no? Los pongo ahí en el teatro, en ese escenario que es la hoja en blanco, y os pongo ahí a jugar, ¿no? Porque escribir también es divertirse. Efectivamente. Por eso te decía, era la primera vez que alguien me convertía en personaje Ya de verás, ya verás. libro. Había salido en alguna novela en el apartado de agradecimiento, pero nunca había salido como personaje. Pues fíjate, ya tienes un personaje, ya tienes al superlector alfa, ¿no? Y, ahora, y esto me da pie para preguntarte por el resto de personajes. ¿Ha habido alguno que haya ido por libre o otros personajes que aparecen en la novela los has tenido bien atados y ibas por donde tú querías? ¿O ha habido alguno que haya dicho, bueno, yo en vez de por aquí me voy por allí? Como, Pues mira, la verdad es que Isabel Santolaria me costó mucho controlarla porque casi tomaba todo el protagonismo de la novela. Y tuve un problema con eso porque ella tenía más voz que la propia Hélène y al final tuve que equilibrarla y bajarla un poco porque, como te he comentado antes, me resultó un poco complicado al principio coger la voz de Hélène, ¿no? Me resultó complicado. Pero al final logré un equilibrio entre las dos y creo que ha quedado muy bonito y ha quedado hasta dos mujeres que en el tiempo se encuentran de dos formas diferentes, ¿no? Con la muerte y luego con la memoria, que me parecía unos encuentros muy bonitos. Y luego Nancy Ross, que es un personaje muy maravilloso, que es esa ex vedette del Moulin Rouge, que luego se convierte a prostituta y que luego se va con ellas, ¿no? Es un personaje que existe de verdad, porque esa mujer existe, era una vedette que yo conocí en Valencia
y que era la madrina de mi hermana y que trabajaba no en el Moulin Rouge de París, pero sí en el Molino Rojo de Valencia, que estaba en la Avenida del Puerto. Así que he querido homenajear a esa mujer pues que fue tan importante en mi vida, que me abrió la puerta al mundo del arte, ¿no? Al artisteo, de alguna manera. Por ella yo fui luego actriz y quería homenajearla y pues elevarla un poco de rango, ¿no? Es decir, estuviste en el Molino Rojo, pues ahora te pongo en el Moulin Rouge, ¿no? Y bueno, y luego los personajes de las espiritistas, que la señora Chong, como ya te he contado, que era mi tía, ¿no? Y todos los personajes que han salido, pues yo creo que han sido muy equilibrados y los tenía ya todos muy bien cogidos, ¿no? El que me daba miedo era Jan Fischer, porque al ser la parte más visible, ¿no? La parte de la maldad, no quería tampoco que fuera malo, porque una persona, aunque sea malvada, aunque sea un maltratador, no es maltratador 24 horas al día, sino que tiene también sus puntos de luz. Y hay momentos en que Jan Fischer también es encantador, ¿no? Y hay momentos en que Jan Fischer, pues te puedes hasta reír con él. Y hay momentos muy terribles, como los capítulos de Argel o de Cuba, ¿no? Donde él empieza a asomar la patita de ese maltrato que luego veremos cómo se continúa, ¿no? Pero yo creo que es una novela con personajes, con sus luces y sus sombras. Yo creo que son, no sé cómo lo habrás visto tú, pero yo he intentado que sean muy reales, que sean personajes reales, que no sean ni perfectos ni imperfectos, ¿no? Porque a veces los escritores tendemos o a divinizar o a poner personajes que son absolutamente víctimas y les pasan millones de cosas que son incomprensibles. Y yo he intentado que les pase un poco de todo, como en la vida misma, que incluso los golpes de efecto que van teniendo la novela y que no puedo contar sean creíbles, ¿no? En la parte, me refiero a Isabel Santolaria y su familia, ¿no? Su padre y todo esto. Y yo creo que tiene que ser, tenemos que ficcionar, pero a la vez hacer que una mentira sea lo más real posible, ¿no? Eso se trata de escribir y también se trata de eso, actuar, que la mentira se convierta en una verdad, en lo más verdadero, ¿no? Casi más verdad que la propia verdad. Y ahora que la novela lleva ya unos mesecitos en el mercado, 2 meses y medio. Va a ser 3 meses, sí. Sí, sí, 3 meses. eh, ¿cambiarías algo o la dejarías tal cual está? Pues no cambiaría nada. Al principio tuve muchas dudas y es que he trabajado mucho en esta novela y he hecho muchos cambios antes de que saliera a la luz. Entonces, como he cambiado tantas cosas antes, pues ahora no cambiaría nada. No, la verdad es que hay veces que las cosas hay que dejarlas como están. Si me dices si escribiría ahora otra novela diferente, te digo que sí, pero totalmente distinta. Pero ahora cambiar, no. Lo que hay ya no lo cambio. Pero si tuviera que volver a escribir a Hélène, probablemente sí, lo haría de otra forma. Pero no porque esté mal escrita ni no esté a gusto, sino porque los escritores siempre tendemos a reescribirlo todo. Nunca termina para nosotros una historia, ¿no? Y yo creo que siempre somos los eternos insatisfechos. Así que hazle esta pregunta a todos los autores y te dirán lo mismo. Siempre, siempre cambiaría la novela. Pero hoy por hoy yo creo que la novela está muy equilibrada, tiene lo que yo quería que tuviera y sobre todo tiene la emoción, que es lo que más me importa. No sé si tú lo habrás visto así, pero yo creo que es una novela amable, que se lee muy bien, que no es una novela trepidante, porque tampoco yo quiero hacer novelas trepidantes, yo quiero hacer novelas de personas reales y que la vida sea real y que todo nos toque de una forma verdadera. Así que no volvería, no tocaría nada, no. Pues ya para ir terminando, te quería preguntar por tus proyectos literarios futuros. ¿Estás trabajando en algo o...? Chicos, siempre estamos escribiendo. Yo creo que hasta dormidos escribimos. Sí, tengo la idea de empezar en breve una nueva novela. No sé muy bien porque estoy entre varias aguas, entre varias historias. Tengo que pensar por cuál me voy a decidir, pero sí, en breve empezaré ya una nueva aventura. Y bueno, pero me quedan muchas presentaciones todavía, muchos encuentros con lectores, pero sí, va a haber otra aventura, va a haber otra historia. Lo que no te puedo decir es por dónde van a ir los tiros. Esto tampoco lo sé. No lo sé. Pero bueno, también hay que dejar un poco que fluya la cosa y
Y yo creo que va a ser una historia muy potente, sí. Vamos a ir uniendo potencias, ¿no, Kiko? La primera potente, la segunda potente, la otra más potente, y así ir sumando pues el mayor número de lectores que quieran venir a leerme, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya has mencionado que efectivamente todavía hay tiempo pues, de promoción de la novela. En tus próximos actos de promoción de la novela, ¿cuáles son? ¿Tienes algo previsto de Pues mira, me voy a presentaciones, ir, firmas? voy a presentar el 22 aquí en Huesca otra vez, el 23 me voy a Sariñena y el 24 tengo un encuentro muy especial en un festival literario de Villamalea, en Albacete. Voy a encontrarme con lectoras de La Casa de los Hilos Rotos, que va a ser muy emocionante porque se han leído la novela y se han reunido en torno al telar, ¿no? Porque tenía que ver con el pueblo, con los telares, y ya sabes que Otica la amo con locura, que es uno de mis personajes más queridos. Y presentaremos también a Hélène Roger, así que voy a estar con mis lectoras presentándoles eh, eh, hablando de nuestra querida Oti Berger, pero presentándoles a Hélène Roger, que ya me están esperando pues con los brazos abiertos. Y luego también estaré en noviembre, voy a estar también en la librería de Doña Leo, el 8 de noviembre. Estaré firmando con otro compañero que todavía no sé cuál es, pero estaré firmando allí y bueno, pues van a haber muchas cosas más. Luego vienen clubs de lectura y seguro que no voy a parar de reunirme con lectores, a ver si tengo tiempo para escribir, también te lo digo. Pero bueno, yo muy feliz porque ya sabes que para mí lo más importante son los lectores, hablar con ellos, reunirme con ellos, escucharlos, que me den la mano y que me cuenten sus impresiones, ¿no? Sobre todo compartir emociones, que para eso escribo. Efectivamente. Bueno, pues ya. Mira, una pregunta que te hacen. Verónica Rapmark te pregunta, ¿para Teruel vienes algún día? Pues estuve en Teruel, fue una de mis primeras presentaciones, estuve en Teruel, pero igual hago algún club de lectura si me llaman, puedo hacer otro club de lectura, si me llama algún club de lectura iré a Teruel, pero estuve presentando en Teruel al principio de todo, pero igual, claro, fue en mis primeras presentaciones, igual era verano, igual los veranos también fue un poco complicado porque el libro salió en verano, pero sí, ya estaba en Teruel. Pero igual vuelvo con algún club de lectura. Dile que esté atenta, Verónica. Dile, Verónica, estate atenta que igual vuelvo. Y a ver si hay alguna pregunta más, o si no, lo dejamos aquí. Pues no veo ninguna más. Pues lo dejamos aquí, como ya te dije la otra vez, ha sido un placer Ay, charlar Kiko, contigo. Y igual. nada, y ya hasta la próxima. Hasta la próxima, Kiko. Muchísimas gracias por darme luz, por hablar conmigo y por ser tan cariñoso con los autores siempre. Te deseo muchos éxitos en todo lo que hagas y ánimo con las oposiciones y con ese libro que quieres escribir, que también lo sé. Muchas gracias. Un saludo Gracias. y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pues hasta aquí el primer directo de esta nueva temporada. Volveremos el viernes. El viernes, que es festivo aquí en Cartagena, pues lo aprovecharé para tener un nuevo directo. Mientras tanto, leed y disfrutad de los libros.